Renuncia de derechos. Los personajes que aparecen en este fanfic no son míos, al igual que la música de fondo tampoco me pertenece, únicamente la historia es original mía, créditos a los respectivos creadores de los personajes y a los creadores del soundtrack de fondo y por último, si llego a usar muchas imágenes del Inquisidor de Halo 2 y 3, es porque no hay muchas imágenes del Inquisidor de Halo 5. Dicho todo esto, comencemos. Capítulo 1. El último de las espadas de Sangueilios, desde las estrellas cayó un objeto inamovible. A un mundo de fuerzas imparables el silencio tras la tormenta era abrumador. Solo el chisporroteo irregular del metal fundido y el tenue crepitar de llamas azuladas rompían la quietud del bosque humeante. El Phantom yacía incrustado en la tierra. Su fuselaje, antaño orgulloso, estaba cubierto por escombros, ramas quebradas y placas metálicas retorcidas. El impacto había dejado un cráter hondo, y los árboles que alguna vez se alzaban con orgullo ahora yacían desmembrados en un camino de destrucción. Dentro de la cabina, luego de poco menos de 30 minutos después del impacto, una figura se movió entre la penumbra y el humo. Con un gruñido gutural, Tel 'Vadam, el Inquisidor, abrió los ojos, aturdido pero no tan mal herido, se pondría de pie con algo de dificultad, su armadura estaba algo dañada, no en extremos, pero se le notaría golpes, rasguños por el abrupto golpe y algunos huecos hundidos, si bien no habría recibido grandes daños físicos, su brazo que no estaba cubierto por su armadura tendría algunos daños y heridas que dejaban salir su sangre color azul, a lo que en respuesta Tel cubriría la herida con su otro brazo más estable así presionándolo ligeramente. Dolor, mareos. Y luego, claridad. Apoyándose contra un panel deformado, el Sangueili se incorporó lentamente. Su respiración era pesada, pero su cuerpo aún respondía. Había conocido el filo de la muerte muchas veces y esta no sería su última. Sus ojos, amarillentos como brasas aún encendidas, recorrieron la nave hecha trizas. Chispas llovían de los techos. Fuego azul, inconfundiblemente de plasma residual, salía de los respiraderos. El Inquisidor tambaleó, pero avanzó. Su deber aún vivía y lo cumpliría aún si tenía que dar su vida para ello. Uno por uno, encontró a sus camaradas en las peores formas que pudo encontrarlos. Uno, lanzado a través de una compuerta destruida. Su cuello roto dejaba salir sangre que manchaba parte del lugar. Otro, aplastado por una viga caída. Otro más, sin escudos, destrozado por el impacto. Faltaban otros dos, pero un agujero de un considerable tamaño en la nave dejaba ver con claridad cómo los otros dos o bien fueron expulsados fuera de la nave por culpa del desliespacio o bien cayeron desde los aires cuando entraron a la atmósfera del planeta. Los 5 estaban muertos dejándolo solo a él como el único superviviente de la nave. Tel cerrando con reverencia sus ojos, cruzando sus brazos sobre sus pechos según la tradición Sangueili. Su mandíbula inferior tembló por un instante, no de debilidad, sino de rabia contenida. Mis hermanos, juro por mi honor, que vengaré las muertes de todos ustedes, que los antiguos guerreros Sangueili guíen su camino hacia la eterna gloria. Murmuró con solemnidad. Se puso de pie. Firme. Inmenso. Invencible. Exploró los restos del Phantom. De milagro, algunas secciones no habían colapsado o habían salido volando por la nave. Un pequeño almacén aún contenía recursos que podrían servirle para explorar aquel planeta. Una estantería con recursos para recargar su propia espada de energía aún estaba intacta. Recolectó los recursos funcionales. Algunas armas de plasma aún servían, una en especial, era su carabina personal, por fortuna, aún permanecía intacta y con algunas municiones aún conservadas. Las granadas estaban intactas, una bendición. De no haber sido el caso cualquier granada pudo haber estallado y... Bueno, él no estaría aquí con vida en estos momentos, el resto, inutilizable. Municiones perdidas. Tecnología destrozada. Comunicaciones muertas. La nave misma, aunque reparable, necesitaba más tiempo del que un solo Sangueili podía permitirse. Pero el Inquisidor no era un guerrero común. No. Él era Tel 'Vadam, aquel que portaba el manto del Inquisidor.
Descubrió las mentiras del Covenant y acabó con el profeta de la verdad junto con los remanentes del Covenant. Sobrevivió al Flood en más de una ocasión. Es el guardián de Sangheilios y líder de las espadas de Sangheilios. Ha sido de los pocos en haber colaborado mano a mano y luchado codo a codo con el mismo jefe maestro, en nombre de sí mismo y de toda su raza. No caería aquí, no en un planeta extraño. No mientras aún respirara. Tomó su propia espada de energía. Con un movimiento de mano activó su espada, un sonido agudo y brutal resonó por todo el Phantom caído. Una hoja de plasma rugió al nacer, oscilando entre el rojo volcánico y el naranja ardiente. Era un símbolo. No solo de poder, sino de memoria. De los caídos. De los que no regresaron, un símbolo de una lucha hacia la paz. Tomando los cuerpos de sus hermanos caídos, salió del Phantom y se alzó bajo el cielo desconocido, rodeado de árboles mutilados y un silencio espectral. Sin embargo, el cielo naranja se haría presente en todo el cielo. Aquel cielo parecía combinar justamente con los colores de su espada y armadura. Aquel cielo daba indicio y una señal de que pronto la noche llegaría. Al no saber los peligros del planeta, simplemente tomó los cuerpos de sus camaradas y los posiciona todos en orden y cavó 3 huecos en la tierra y uno por uno los fue enterrando. Una vez acabó de enterrarlos, Tel miró el cielo, que comenzaba a tornarse de un azul oscuro lentamente, bajó la mirada y observó su espada, apagada, apretó la empuñadura con fuerza. Tel levantó la espada con su mano firme y lanzó un grito al cielo al mismo tiempo que activaba su espada. El eco del grito más el sonido de la espada siendo activada inundó el silencioso bosque, al mismo tiempo que el brillo naranja y rojo de su espada iluminaba parte de su posición. Luego de haber soltado aquel grito de enojo por lo que habría sucedido, bajó su espada, aquella arma que acabaría con el Covenant y sería conocida por toda la galaxia como la perdición de los profetas, brillaría intensamente casi como si incitara al Inquisidor a seguir al frente. Por la sangre de mis amigos caídos, juro que saldré de este lugar, juro por mi honor, que vengaré a mis hermanos y sus almas guerreras me acompañarán en mi travesía, por sus sangres derramadas, haré pagar a Atriox por sus pecados. Diría susurrando ligeramente mientras apretaba la empuñadura de su espada para luego alzar la mirada hacia el cielo, observando cómo el cielo ahora tornado de un color negro profundo solo iluminando todo el bosque por la luz de la luna y mirándose las estrellas por todo el cielo de la noche. Tel Balam regresaría al Phantom y tomaría su carabina junto con 2 pares de municiones que quedaban. La noche era naturalmente peligrosa, eso lo sabía perfectamente, por lo que se propondría a estar preparado para lo que fuese y si llega a ser el caso. Atacar, sin más. Una vez tenía sus armas en su disposición, pondría su carabina en la espalda y con la empuñadura de su arma en mano se adentraría a lo profundo del bosque. El Phantom está completamente dañado, necesitaré encontrar alguna fuente de combustible que pueda llegar a hacer que vuele. Sin embargo, tendré que buscar recursos que puedan ayudarme a reparar la nave, aunque sea lo suficientemente resistente como para lograr aguantar un salto de esquí espacial. Por lo que vi, este planeta tiene una forma y ecosistemas parecidos a la Tierra, pero no pienso fiarme por la intuición, no por ahora, diría en sus pensamientos mientras que avanzaba ahora con su carabina en ambas manos, mientras que su espada la tenía colgada en su cintura. Estaría atento ante cualquier amenaza o cualquier mínimo ruido que llegara a escucharse cerca o lejos de él. Pasados ya algunos minutos recorriendo todo el bosque, no llegaría a encontrar algo fuera de lo común más que alguno que otro animal que huirían ante su presencia. Sin embargo, mientras caminaba lograría prescribir algo, a lo que se detendría y quedaría algunos segundos de pie hasta que rápidamente poniéndose en guardia apuntaría a todos lados con su carabina. Podría sentir como algo o alguien lo estaba observando, pero rápidamente se percató, no era solo un individuo. Eran varios seres parecían acecharlo como un depredador a su presa. El Inquisidor no se dejaría intimidar y seguiría en guardia con la mente fría pero atento ante cualquier mínimo movimiento.
pero repentinamente algo saldría de entre unos arbustos, rápidamente atacando al inquisidor con un arañazo que gracias a la armadura que tenía no le haría gran cosa. Sin embargo, este lo voltearía a ver rápidamente y se encontraría con un ser misterioso y cuanto menos extraño, puesto que este estaba erguido con sus 4 extremidades, con unos ojos verdes que miraban uno en una dirección diferente, tenía una piel de un tono gris oscuro, y con varias venas resaltantes en su frente junto con 2 cuernos en la frente y con una sonrisa macabra mientras dejaba salir su gran lengua. Aquel ser corriendo con sus 4 extremidades se movería como una araña directo a atacar a Tel, quien sin inmutarse o retroceder apretaría el gatillo de su arma dejando salir un disparo concentrado de plasma de color verde que impactaría en la cara del demonio haciendo que este dé un chillido de dolor mientras caía al suelo retorciéndose. Tel pudiera dar el golpe final contra el demonio. Otros 2 más aparecieron por sus lados tratando de atacarlo por ambos lados, a lo que Tel daría un salto hacia arriba y daría 2 disparos más que acertarían en la espalda de uno y en el otro un disparo certero en la cabeza, provocando que al que le dio el disparo en la espalda caiga de cara, comenzando a retorcerse por la quemadura en su espalda, mientras que el otro gritaría de dolor, agarrándose con fuerza la cabeza hasta clavarse sus uñas en la cabeza, cosa que sería vista por Tel, quien sin inmutarse apuntaría al que disparó en la cabeza, pero sería detenido por un cuarto demonio que trataría de golpearlo por la espalda, pero este lo esquivaría girando su cuerpo hacia la derecha para luego tomar del cuello al demonio que tenía un tono de piel grisáceo con venas resaltantes de su frente junto con 2 cuernos en la frente, tenía un cuerpo algo robusto a simple vista, y pintura verde oscuro por debajo de los ojos. El demonio intentaría liberarse rasguñando al inquisidor, pero este lo arrojaría contra el demonio cuadrúpedo cara y en eso guardaría su carabina en la espalda para luego tomar la empuñadura de su espada pero sin activarla por ahora, pero en eso el demonio al que había arrojado se levantaría visiblemente furioso y en eso le gritaría bastante enojado. ¿Tú, qué carajos te pasa? Esta zona nos pertenece a nosotros, si quieres buscar humanos para comer vete a buscar a otro lado y déjanos en paz, maldito imbécil. Le diría estirando su mano hacia él y apuntándolo con su dedo, a lo que Tel lo miraría con algo de molestia y frialdad para luego hablar moviendo sus 4 mandíbulas. No busco comida, no busco territorio, vengo a explorar. Vengo a hacer preguntas. Al momento de terminar de decir eso activaría su espada de energía que iluminaría tenuemente el lugar cerca de él. Y ustedes me darán las respuestas que necesito, ya sea por las buenas, o por las malas. Diría acercándose lentamente hacia los 4 demonios, sus pasos resonaban junto con el ruido de su armadura moviéndose, rápidamente los 4 demonios se pondrían en guardia, ya habiéndose regenerado un poco sus heridas ya que pareciera que el plasma resultó ser más efectivo contra ellos, pero sin perder tiempo 2 de los demonios se lanzarían contra Tel pero este, sin inmutarse de un solo tajo cortaría por la mitad a ambos demonios, quienes darían chillidos de dolor al ser partidos a la mitad y sentir el inmenso calor del plasma ardiente, y luego de haber rebanado a aquellos 2, se lanzaría en contra de los otros 2 que quedaban en pie, donde el cuadrúpedo trataría de atacarlo con su lengua, pero esta misma sería cortada por el inquisidor, quien daría un salto por arriba de ellos y observando al cuadrúpedo le daría un corte en el cuello que lo decapitaría, haciendo que su cuerpo caiga inerte en el suelo. En esta ocasión, el demonio no se regeneró, simplemente murió ya que aún pese a que la espada de energía no tenía la energía del sol como para hacer que murieran. Si poseía el suficiente calor como para hacer que todas sus funciones del cuerpo murieran instantáneamente impidiendo incluso la regeneración al ya haber muerto el huésped, siendo lo más parecido a una muerte cerebral, si bien el demonio no se desvanecería en cenizas, sí quedaría su cuerpo inerte en el suelo, cosa que desconcertaría al demonio robusto que parecía ser el líder de los otros 3, sin embargo no tendría tiempo de pensar cuando la espada del inquisidor lo atravesaría del estómago como
si de simple mantequilla se tratase, este se acercaría al demonio y abriendo sus 4 mandíbulas rugiría para imponer su respeto para luego sacar rápidamente su espada de energía del estómago del demonio y arrojarlo contra un árbol para poder esquivar un ataque de uno de los demonios a los que partió a la mitad, donde este trataría de clavar sus uñas en su cabeza, pero Tail rápidamente se movería hacia atrás esquivando el ataque y rápidamente se percataría de que el otro demonio se habría regenerado, pero al que le cortó la cabeza no parecía tener signos vitales, así que rápidamente siguiendo su propio ejemplo daría un rápido tajo que cortaría el cuello del demonio y por consecuente su cabeza y llevándose consigo el brazo del demonio el cual, al igual que el otro demonio, caería al suelo sin más, pero en eso voltearía a ver al otro demonio quien algo asustado diría: ¿Tú, qué eres? ¿Eres una especie de cazador de demonios? ¿O qué carajos eres, maldito monstruo? Diría algo alterado, pero Tail sin perder tiempo se arrojaría contra el último demonio que quedaba, el cual asustado haría lo mismo y luego, en tan solo un segundo, el cuerpo del demonio caería inerte en el suelo junto con su cabeza rodando por el lugar hasta quedar frente al demonio al que le habría atravesado el estómago, quien yacía tirado recargado en el árbol con su mano cubriendo la herida que tenía. Su regeneración parecía haberse reducido por culpa del corte de plasma, teniendo él mismo una mezcla de enojo y miedo ante el ser que tenía enfrente. Este sujeto no es un demonio, ni mucho menos un humano. ¿Qué es? Se preguntaría el demonio, pero sería sacado de sus pensamientos cuando vería a Tail acercarse lentamente hacia él y antes de que pudiera levantarse, hablar o hacer cualquier movimiento, el inquisidor pondría su espada en su cuello y mirándolo fríamente para luego hablar. Bien, me he encargado de tus compañeros, ahora, aparentemente tú eras el líder de ellos, así que, tengo un par de preguntas que hacerte y espero que respondas todas y cada una de ellas. ¿Te quedó claro? Diría mientras observaba fijamente al demonio con una mirada seria, penetrante y amenazante, con su imponente armadura sería iluminado únicamente por la luz de la luna, mientras el demonio con expresión molesta lo observaba, aunque en el fondo estaba teniendo genuino miedo ante su presencia y al verlo desde el suelo, sintiéndose indefenso en ese momento solo guardaría silencio ante el inquisidor, cosa que para él sería como una afirmación, a lo que sin perder tiempo comenzaría a hacerle preguntas, iniciando con algunas preguntas más sencillas de responder. ¿Qué son ustedes? ¿Qué clase de criaturas son? Preguntaría con firmeza para luego escuchar la respuesta del demonio, quien hablaría con una voz ligeramente temblorosa. Demonios. Respondió el demonio sin más, cosa que dejó confundido al inquisidor. ¿Demonios? ¿Qué quieres decir con demonios? Preguntaría con duda el inquisidor, ya que no habría comprendido del todo el concepto. Somos demonios que acechan en la noche, nuestro principal alimento son los humanos, su carne sabe bien, nos da energía, nos vuelve más fuertes, podemos convertir a más demonios, podríamos conquistar el mundo si lo quisiéramos. Diría el demonio con una sonrisa arrogante en su rostro y diciendo todo eso en un dejo arrogante y orgulloso como si fuese la persona más fuerte, ignorando el hecho de que el inquisidor estaba amenazándolo con matarlo en ese momento, pero aún pese al estado él mismo seguiría hablando. Es genial, tus sentidos se agudizan, desde tu tacto hasta tu vista y olfato, te vuelves mucho más fuerte, más resistente, puedes regenerarte, puedes tener habilidades que nadie nunca podría conseguir siendo un débil y frágil humano. Ser demonio es lo mejor. Diría el demonio con una amplia sonrisa, donde en respuesta el inquisidor gruñiría con molestia ante la actitud de aquel demonio y en eso hablaría. La victoria y el honor no brotan de semillas cobardes como tú, demonio, renunciar a tu humanidad únicamente por conseguir más poder, ¿todo para qué? Creíste haber sido fuerte, pero con tan solo verte puedo saber lo arrogante y confiado que eras, acabando con personas más débiles que tú solamente para aumentar tu ego y orgullo, porque en el fondo no te atrevías a enfrentar a gente más fuerte que tú. ¿Realmente no pensaste que llegar a alguien más que no fuese un demonio podría haberte acabado de una manera tan sencilla, cierto? Realmente no me causa ningún tipo de orgullo acabar con un ser tan deshonrado y despreciable como tú. Diría el inquisidor en un tono serio, sus palabras cortaron profundamente el ego del demonio, quien por el enojo se lanzaría contra Tail para acabarlo.
Maldito infeliz. Voy a matarte. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera ponerle un dedo encima, sus brazos y piernas serían cortados rápidamente, dejándolo caer al suelo como un saco de papas, donde el demonio trataría de regenerarse, pero su regeneración sería más lenta y en eso sentiría como era tomado de la cabeza y alzado para dejar su cuello más expuesto, donde el inquisidor acercaría más su hoja al punto donde perforaría ligeramente su cuello. No estoy para juegos, criatura inútil. Dime, ¿quiénes son aquellos cazadores de demonios que mencionó uno de los tuyos? Y quiero que me respondas con la verdad, ¿te quedó claro? Diría mientras lo tenía aún tomado de la cabeza, a lo que el demonio se asustaría por aquella amenaza mientras sus brazos y pies comenzaban a regenerarse, pero de una forma lenta, haciendo que quede indefenso y sin nada que hacer en ese momento. TSK, los cazadores de demonios son humanos que se dedican a exterminarnos. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuáles son sus métodos? Diría rápidamente el inquisidor al demonio, el cual simplemente respondería: no lo sé, no sabemos quiénes sean, simplemente sabemos que se forman por rangos, los más altos son los llamados pilares, su ubicación no lo sabemos, no sabemos dónde se encuentran, solamente sabemos que usan katanas y al cortarnos la cabeza hace que podamos morir de forma instantánea. El sol también es capaz de matarnos desintegrándonos. Aquellas aclaraciones habrían dejado al inquisidor un tanto confundido y pensativo por unos segundos, pero en eso una última pregunta se haría presente en su mente, a lo que, cambiando su tono a un semblante más serio, hablaría. Bien. Ahora necesito que me digas una última cosa. ¿Quién te envió? No necesito ser un experto como para darme cuenta que no se formaron naturalmente, algo o alguien los creó, así que dime, ¿quién fue quien los creó? Al escuchar eso, el demonio se pondría rígido y frío, comenzando a sudar al recordar la presencia de Muzan, lo que lo asustaría más, y simplemente diría susurrando: no puedo decirlo. Al escuchar eso, el inquisidor suspiraría por eso y simplemente acercaría más su espada al demonio y haría tal fuerza que sus dedos se clavarían en su cabeza. Te he dicho que no estoy para juegos, demonio, respóndeme ahora, ¿quién o qué fue lo que los creó? Amenazaría por última vez al demonio, quien ahora más asustado que antes comenzaría a girar la cabeza frenéticamente mientras trataba de liberarse, aún pese a que sus extremidades no estaban del todo regeneradas, al mismo tiempo que decía: no puedo, no, por favor no. Diría el demonio, quien comenzaría a derramar lágrimas, cosa que sería vista por el inquisidor, que simplemente suspiraría y sin más le cortaría la cabeza, así matando definitivamente al demonio y dejando su cuerpo tirado en el suelo, ya que esperaría que el sol desintegrara sus cuerpos, pero luego de ponerse en pie completamente observaría los cuerpos por un breve segundo y luego comenzaría a caminar de regreso a su fantón, guardando su espada de nuevo en su cintura, mientras por su mente rondaba todo lo que el demonio le habría informado. Demonios, cazadores humanos, tal parece que hay más sorpresas en este planeta de las que pensé. Si quiero obtener más información, lo mejor será encontrar a uno de esos cazadores. Tengo más preguntas que respuestas en estos momentos, por lo que tendré que buscar a uno de ellos, si es posible, uno de esos llamados pilares, pero la pregunta es, ¿dónde? Se preguntaría en sus pensamientos el inquisidor mientras se acercaba cada vez más al fantón caído. Al alzar la mirada podría ver aquel monte en el que se habría estrellado. Quizás si subía arriba podría tener una vista más panorámica y podría encontrar alguna aldea, o quizás en el camino encontrarse algún cazador. Sea cual sea el resultado, ambas le convenían, pero no podía dejar su nave sola y sin custodiar, por lo que se acercaría al fantón y entraría. El sonido del metal de sus pasos haría eco en la nave. Por fortuna el fuego se había apagado y las chispas habrían dejado de salir. Se acercó al panel y comenzó a teclear. Todo estaba en pésimas condiciones, pero activaría una función que, rezo por los dioses, aún funcionará. Una vez presionó el botón podría ver cómo la nave pareciera cambiar ligeramente, por lo que saldría y al mirar el resultado sonreiría. El camuflaje habría funcionado y ahora la nave parecía ser inexistente al ser invisible ante la vista de cualquiera. Esto le daría la ventaja de poder explorar sin miedo a que se llevara los pocos recursos que le quedaban. Sin perder más tiempo se adentraría al monte
monte, comenzando a subir lentamente el lugar sin saber a dónde se estaba adentrando y a qué peligro se estaba aproximando. Luego de varios minutos llegaría a lo que aparentemente era la cima, pese a que estabas todo cubierto por árboles, podría ver el exterior, pero para su desgracia no lograría visibilizar alguna aldea a lo lejos, a lo que simplemente suspiraría y seguiría su camino con su carabina en sus manos y su espada en su cintura. Sin saberlo, alguien arriba de él lo estaba observando. Un niño, o lo que aparentaba ser un niño, estaría sostenido desde la cima de los grandes árboles, por lo que parecían ser hilos de telaraña bastante resistentes como para aguantar su peso sin moverse. Aquel niño observaría al inquisidor adentrarse más al bosque con mirada seria. Alguien está tratando de destruir a mi familia, no pienso permitir eso. Diría aquel niño, para luego el tan solo un parpadeo desaparecer del lugar, y justo en ese momento el inquisidor apuntaría con su carabina en la dirección en la que antes se encontraba el niño, pero al no ver nada simplemente seguiría su camino. El inquisidor estaba entrando sin saberlo a la boca del lobo, o quizás el lobo estaba entrando a una madriguera de conejos. Fin del capítulo.